Muy buenas noches a toda la gente hermosa de Nuevo León. Bienvenidos a una emisión más de Mundo Increíble. Yo soy su anfitrión Fernando Carrizales. Espero que estén disfrutando de este viernes final de semana, ya por fin relajados, saliendo del trabajo, saliendo de la escuela, ya con un clima más ameno, más fácil de disfrutar que las lluvias que hemos tenido y el frío que ya se está extrañando, que ya pasó de esta temporada invernal. Pero ya por fin podemos disfrutar de este fin de semana y espero que también le haya gustado el programa de mi compañero Santos Ortiz Online, que a mí de verdad me fascina cuando lo llego y me quedo un ratito a verlo. Los temas que trae son de verdad interesantes y en esta vez que estaba hablando ya casi al final de las bebidas con más grado de alcohol alrededor del mundo, yo le quiero traer más adelante una investigación sobre una bebida que se da en algunas regiones de Asia. Le voy a comentar nada más rápidamente por qué es tan extraña, por qué me parecería tema de conversación. Es una bebida que tradicionalmente en la cultura, creo que incluso japonesa se puede decir, se hacía a base de arroz fermentado, pero lo que se hacía ya de manera muy ritual era que era pues masticado, consumido por una joven virgen que lo escupía y después se dejaba fermentar todavía más de una manera, como le comento, muy ritual. Ya sabe cómo son los japoneses, que todo para ellos es una receta dada por los ancestros. Y cuando yo supe de eso, pues no se me hizo algo inmediatamente pues asqueroso, pero sí se me hizo que yo no lo probaría. La verdad, no sé usted si lo hiciera como los turistas lo hacen en regiones ya más alejadas de nuestro continente, donde se comen insectos y a veces hasta animales que pueden llegar a ser las mascotas, pero yo sí soy muy quisquilloso para lo que pruebo y lo que tomo. Pero ya entrando en tema de Mundo Increíble, esta vez le traigo varias historias, varias notas que en realidad tienen que ver más o menos con la misma temática. Esta vez vamos a hablar de algunos eventos del pasado o algunas conspiraciones que que están basadas en la realidad y son cosas que han sido perpetradas más que nada por militares, por el gobierno, por facciones que han peleado en guerras pasadas. Son de esos eventos que se llegó a investigar, se llegó a reportar, a lo mejor se desclasificó, como se puede decir, y han quedado pues ahí en el limbo de si fue real o no. Pero vámonos primero con una historia que a mí me parece muy real, porque incluso está documentada con videos, con imágenes, y por lo menos para mí es un tema que quisiera considerar como real, que es la telequinesis o los poderes psíquicos. Vamos a hablar de Nina Kulagina. Le voy a decir el nombre real de Nina, pero es un nombre, pues, de verdad muy autóctono, al parecer, de Rusia. Déjeme se lo comento. Es Ninel Sergeyevna Mikhailova. Nació en Leningrado en 1926 y, como muchas personas de su época, se enlistó en el Ejército Rojo, como se le conocía, para luchar en contra de la invasión alemana durante la Segunda Guerra Mundial, que obviamente dirigía Adolfo Hitler. En 1944, durante las labores de defensa, Nina sufrió heridas muy graves a causa de una metralleta de la Armada nazi. Posteriormente fue llevada al hospital. Durante su estancia en este hospital, estuvo ella pues reposando y pasaba las horas tejiendo. Poco tiempo después, las enfermeras de este hospital y los doctores se percataron de que aquella mujer tenía la capacidad de tomar el estambre del color que quería sin la necesidad de mirar en el contenedor de los mismos. Ella simplemente los tomaba y era el color que ella estaba buscando. Su esposo decía que cuando ella se enojaba, las cosas comenzaban a moverse del lugar y en algunas circunstancias incluso podían llegar a romperse. Cuando Leonid Vasilev, un investigador de la Unión Soviética, escuchó los rumores de los supuestos poderes de Nina, decidió estudiar a fondo lo que sucedía. Esto llevó a que ella fuera examinada al menos en 25 laboratorios diferentes, así como en algunos institutos psiquiátricos de electrónica y de ciencias.
Se sometió a hipnosis, a psicotrónica y psicoterapia emocional, a la cámara de Kirlian y a pruebas neurológicas, físicas, químicas, electromagnéticas, bueno, a un sinfín de pruebas, todo con el propósito de poder descubrir si sus habilidades psíquicas eran reales y obviamente darles un uso de índole militar. Participó en decenas de experimentos para comprobar que sus capacidades extrasensoriales eran verdaderas. Las pruebas fueron registradas en documentos con validación científica y filmadas. Como yo le decía, hay videos que incluso pueden ver si los buscan en internet, videos donde se ve a Nina moviendo objetos sin tocarlos, sin tener ningún contacto con ellos. Al creer que todo se seguía tratando de una estafa, le pidieron a Nina Kulagina que intentara mover objetos contenidos en cajas de cristal para descartar el uso de hilos o imanes. Sin embargo, ella podía trasladarlos de un lugar a otro sin ningún problema. Uno de los experimentos más destacados consistió en la manipulación de los latidos del corazón de una rana. El órgano mantuvo el ritmo común y fue acelerando y reduciendo hasta que finalmente se detuvo, según las indicaciones que se le dieron a la psíquica. Esto demostraba que sus poderes eran tan fuertes como para tener la capacidad de incidir sobre la vida de otra criatura. O sea que básicamente ella pudo manipular el latido del corazón de una rana. Es por esto que obviamente el ejército le hubiera dado, que quisiera haberle dado bastantes usos militares bélicos a este poder de Nina, y qué bueno que no consiguieron aparentemente más nada de lo que se registró en estos experimentos. Ella decía que en realidad no poseía ningún tipo de poder sobrenatural y que las habilidades que tenía eran simplemente por concentración y fuerza física. Además, creía que estas capacidades se las había heredado su madre. Ella comentaba que al parecer su madre también podía mover objetos con la mente. Ella aseguraba que no era una tarea fácil ni muy segura, porque al parecer después de realizar estas acciones, ella padecía de dolores lumbares, dolores de columna, y parecía que tenía un efecto pues dañino en su cuerpo. Nunca, como ya sabemos, se pudo probar al 100% si los poderes de Nina eran reales, si era una persona con poderes psíquicos, pero para que ya un ejército tan grande como lo fue el ejército de la Unión Soviética la hubiera sometido a experimentos, hubiera hecho programas que obviamente costaba mucho dinero, significa que algo debía haber ahí, que algo notaron ellos y quisieron darle utilidad para sus fines de guerra. Y aunque tal vez ellos no hayan reportado en sí ningún resultado positivo que nos hubiera hecho darnos cuenta de que existen habilidades psíquicas, yo obviamente pienso que si hubo algún resultado que no pudiera ser convencional, pues muy probablemente ellos se lo quedaron guardados para sí, porque como sabemos la Unión Soviética estuvo siempre en la Guerra Fría con Estados Unidos y era un sinfín de avances tecnológicos que se mantenían en secreto para tener la ventaja sobre el rival. Y si hubiera habido alguna cualidad psíquica de Nina que pudiera ser hecha un arma, pues no creo que hubiera sido publicitada, que se hubiera hecho público, pues estuviera llamado la atención de los Estados Unidos y hubiera habido, yo creo, algún intento de sabotear este programa o de copiarlo, que no le hubiera gustado para nada a la Unión Soviética que eso pasara. Y continuando con estos temas, ahora pasamos a un proyecto que también estuvo documentado, también mucha gente sabe que existe, y se trata del proyecto Stargate. Fue el nombre clave de una unidad secreta del ejército estadounidense establecida en 1978 por la Agencia de Inteligencia de Defensa, DIA, y la SRI Internacional y la CIA en Fort Meade, Maryland, con el objetivo de investigar el potencial de fenómenos psíquicos y su correspondiente aplicación como arma de guerra. Es muy parecido a lo que pudo haber pasado con Nina y los experimentos que el ejército soviético la obligó a someterse. Es tratar de encontrar una habilidad única que pudiera servir de arma en un conflicto bélico.
Este plan y sus precursores adoptaron varios nombres a través del tiempo. Uno era Centerlane, Gondola Wish, Scanate, y al final fue rebautizado como el proyecto Stargate en 1991. A mí el nombre Stargate me recuerda mucho a las famosas series de Stargate, que se trataban de portales que llevaban a otros mundos, y yo creo que sí tiene un poco de relación en cómo fueron nombrados esos programas con lo que fue el proyecto Stargate. Durante su existencia se realizó experimentación enfocada en la visualización remota. ¿Qué quiere decir esto? La capacidad de poder ver, de poder percibir, ya sea algún lugar lejano o incluso algún lugar, pero en un específico periodo de tiempo. Es una de las experiencias más recordadas precisamente de esta visualización remota fue la del psíquico norteamericano Ingo Swann, quien, cansado de la monotonía que implicaba usar sus poderes para visión remota aquí en la Tierra, pues simplemente los utilizó para ver más allá de la Tierra e incluso llegar al planeta Júpiter, donde observó, se supone, auroras, cristales de hielo y otros fenómenos en la primavera de 1973. Todos estos datos fueron después corroborados por la sonda Voyager 1 cuando orbitó este planeta en 1979. Así que supuestamente, de alguna manera, lo que esta persona logró ver en el planeta Júpiter a través de la visualización remota, pues fue confirmado por la sonda Voyager. Las aclamadas habilidades psíquicas de esta persona fueron precisamente estudiadas por los físicos Hal Puthoff y Russell Targ, quienes trataron de estimular su mente con retos que le permitieran desafiar los límites de esta habilidad. Sin embargo, la prueba que mayor impacto causó fue su viaje psíquico hasta el planeta Marte durante los primeros 5 años de la década de los 80. Swann se desplazó supuestamente a lo que fue el planeta rojo hace 2 millones de años. ¿Y sabe qué se supone que observó en el planeta Marte? Se supone que vio carreteras abandonadas, canales, acueductos, pirámides, obeliscos y hasta unos extraños seres altos que parecían ser sombras. Bueno, pues ya hay muchas teorías en este momento de que Marte en algún momento fue habitado por alguna civilización antigua, no necesariamente de que actualmente haya alguna civilización ahí, sino que fue ya hace miles, incluso millones de años, y que dejaron estructuras como pirámides, tal vez incluso algunos edificios, pero sí sería algo bastante interesante que alguna persona, sin tener que dejar la Tierra, pudiera aventurarse hasta el planeta que sigue del nuestro y corroborar si es cierto que hay algún rastro de alguna civilización pasada. Este proyecto fue supervisado hasta 1987 por el teniente Frederick Holmes y el mayor general Arvel Stubblebine. A pesar de los muy impresionantes hallazgos obtenidos durante las pruebas, el proyecto Stargate culminó y fue declasificado en 1995, luego de que un informe de la CIA concluyera que nunca fue útil en ninguna operación de inteligencia. Supuestamente, ya sabemos que incluso aunque hubiera algún resultado que nos pudiera corroborar la existencia de estas habilidades como la visión a distancia, pues no creo que sea algo que los gobiernos, sobre todo el estadounidense, nos quisieran compartir al público en general, puesto que, como pasó con la Unión Soviética, sería algo que podría ser peligroso para sus intereses. Alguna nación como Rusia, como China, podría querer sabotearlo, copiarlo, mejorarlo y pues utilizarlo contra ellos. Según la agencia norteamericana, la información proporcionada por el programa era vaga, incluía datos irrelevantes y generaba sospechas por la gestión de sus gerentes al detectar que habían cambiado algunos informes para que se ajustaran a determinados objetivos. Como quien dice, ahí hubo mano negra. Es de verdad muy difícil poder darnos una idea clara cuando se trata de organizaciones gubernamentales, de sociedades secretas, porque pues ellos tienen el control total de lo que se da a conocer, entonces solo podemos quedarnos con especulaciones.
pero como lo comenté hace un momento, si incluso gobiernos enteros y facciones secretas de estos gobiernos gastan tiempo, dinero, recursos y personal en este tipo de investigaciones y experimentos, pues yo creo que ha de ser por algo. No creo que todo esto lo hagan por algo que nosotros consideraríamos en el día a día como algo fantasioso, que no está basado en la realidad, en la ciencia. Entonces, más bien yo creo que nosotros somos los que nos ponemos ese velo en los ojos y que no nos permitimos pensar que puede haber algo más, como son las habilidades psíquicas, como la telequinesis, la telepatía. Pero a mí no me sorprendería que siguiera habiendo investigaciones de manera secreta por parte de estos gobiernos o incluso por organizaciones privadas, que nosotros no sepamos qué está pasando, pero pues en las corrientes actuales como son la New Age, se nos dice que todos nosotros tenemos la oportunidad y la habilidad de tener pues esos poderes si los desarrollamos a través, ya sabe, de meditación, de crecimiento espiritual. No he conocido yo a alguna persona que tenga características de poder leer las mentes o mover objetos, pero pues es algo que yo creo que si se da en el futuro, si el suficiente progreso evolutivo de la humanidad se da, es algo que vamos a ver si existe o no existe. Y por el momento los dejo con estos dos temas. Vamos a ir a un corte, pero quédese con nosotros porque tenemos más aquí en Mundo Increíble. Ya volvemos. Universidad Pedro de Gante. Y para nuestros amigos en Facebook Live, díganos qué opinan de estos temas. Todos sabemos que los gobiernos no son los más transparentes. Si no lo son con presupuestos y con dinero, no creo que lo vayan a hacer con lo que sepan de temas pues del ocultismo, de habilidades supernaturales. Pero pues yo creo que como se trata de algo que puede llegar a ser incluso más personal, como le comentaba, estas habilidades nos dicen las eras o las ondas New Age de la actualidad, que lo podemos nosotros llegar a desarrollar. No sé si haya por ahí alguien que haya logrado desarrollar alguna habilidad mínimamente como para mover una aguja, pero hay muchos videos, de hecho, en YouTube, videos que pueden afectar la creencia y la investigación de estos temas, porque siempre va a haber algunas personas que simplemente los falsifiquen por algunos likes, por visualizaciones, pero hay muchos videos en YouTube de personas que hacen de experimentos parecidos a los que Nina Kulagina tuvo, donde tienen una mesa, ponen algún objeto liviano sobre la mesa y lo cubren con algún refractario de vidrio, y al parecer estas personas son capaces de, con mucho esfuerzo, mover estos objetos, pero siempre se presta a que pudiera aquí me dicen que mueve masas con mi contenido. Eso sí se hace aquí, que en Radio UPG se mueve masas con el buen contenido. Y si alguien por aquí me dice, no, pues yo tengo algún amigo, algún conocido, algún tío que llegó incluso a levitar porque toma clases de yoga, pues usted coméntelo. Yo la verdad esperaría poder lograr algo de eso, pero lo único que sí se me hace un poquito más increíble es algo que se llama bioquinesis. Eso lo leí hace algunos años. Se trata de poder alterar tu cuerpo utilizando tu mente. Uno de los experimentos más simples que conocí sobre la bioquinesis era que cada noche, al empezar a quedarte dormido, te imaginaras que tus ojos son del color que quisieras tenerlos y que con suficiente concentración y práctica, en algún momento tus ojos iban a lentamente cambiar a tener ese color. Vamos a ver los comentarios en Facebook. Saludos a Barba Azul, a Rafa Teo, que nos pone un saludo por ahí. Ahí nos está echando porras Rafa Teo, muchas gracias. Y como siempre les he dicho, si quieren recomendarnos algún tema increíble que podamos investigar, hablar aquí, alguna teoría ya sea de algún fenómeno natural, de alguna conspiración, o simplemente de algunas personas que hayan tenido experiencias increíbles o tengan habilidades sorprendentes, es algo de lo que podemos hablar aquí. Por mientras, yo le quiero agradecer a la Universidad Pedro de Gante nuevamente por el espacio de Mundo Increíble.
Si planeas continuar con tus estudios, déjame decirte que la Universidad Pedro de Gante tiene para ti una excelente oferta educativa, ya sea para bachillerato, licenciaturas, ingenierías y maestrías. Si quieres, puedes meterte a la página de la universidad en www.upg.mx y ver todo lo que tienen para ti. Si vas a iniciar con la educación superior, puedes escoger entre una amplia gama de carreras, incluso maestrías. Así que date la vuelta ahí por la página. Aquí me está diciendo Miru Salmerón, dicen que San Guisar y Valencia levitaba al dar misa. A mí me suena que era algún santo del pasado, alguna persona religiosa que de alguna manera logró levitar, según lo que se dice. Y pues ya sabe cómo es esto de la tradición oral, de cómo va pasando de boca en boca, y pues se hace una historia de verdad llena de folclore, como tanto lo tenemos en este país. Esto se puede tomar como, incluso se puede llegar a tomar como evidencia de algo religioso, de una manifestación divina, y de ahí es donde salen las buenas leyendas de los pueblos, sobre todo, de que vas a alguna iglesia, algún templo, y ahí te dicen, no, pues aquí había algún santo que logró hacer esto, que logró hacer lo otro, y eso también estaría muy bueno para algún especial de las leyendas que se cuentan en los pueblos en cuanto ya sea algún hecho, manifestación que se crea que fue divina, de alguna leyendas, como por ejemplo son los nahuales, los chaneques. Eso estaría bueno para un programa. Eso lo podemos ver más adelante. En un momento vamos a continuar con el siguiente tema. Les recuerdo que ahorita estamos viendo pues teorías de conspiración en cuanto a los gobiernos, los programas secretos que han tenido, que sí están documentados, pero pues ya sabe que aquí nosotros lo investigamos y usted tiene la opinión final sobre si es verdad o no le parece tan real. Y estamos de regreso en su espacio de Mundo Increíble. Yo soy Fernando Carrizales. Anteriormente estábamos hablando del proyecto Stargate y de Nina Kulagina, que esto está bastante relacionado con la creencia de que los humanos somos capaces de obtener, de manifestar algunas habilidades como son la telequinesis, la telepatía, por nuestro desarrollo mental. Esto es algo que se ha creído en esto desde la antigüedad. Siempre se ha tenido como algo, ya sea de injerencia divina, de habilidad incluso hasta demoníaca. Es algo que hemos visto en las películas de terror que se tratan de posesiones diabólicas, como siempre hay movimientos de cosas que se mueven ya sea por esta presencia o por las energías, los famosos poltergeist, que a mí se me hace muy interesante que el poltergeist no es una manifestación de algún ente, sino que por la misma energía que nosotros emanamos como seres vivos, podemos llegar supuestamente a mover objetos con la mente. Pero ahora vamos enfocándonos un poco más a lo que son las sociedades secretas, que obviamente existieron y están bien documentadas, y esta que le voy a mencionar incluso tuvo mucho que ver con el régimen nazi. Se trata de la sociedad Thule. En el año de 1919, von Sebottendorf, Klaus Haushofer y Dietrich Eckart fundaron la sociedad Thule, una amalgama de sociedades secretas con ramificaciones por toda Alemania. Su sede central estaba en Múnich, y muchos miembros de esta sociedad se alzaron en clara oposición contra la breve República Socialista de Baviera. El nombre de Thule fue elegido en recuerdo del legendario y para ellos todavía existente reino de Thule, que es otro nombre para designar a la legendaria y ya mencionada anteriormente en este programa Atlantis. Pensaban que en el desierto de Gobi había existido una avanzada civilización destruida, como ya hemos escuchado varias veces, por una catástrofe natural, que a veces se menciona que fue hecha por los mismos dioses en los que se creía en ese momento. Sus habitantes habían tenido que emigrar al norte de Europa y otros hacia el Cáucaso. Estos habitantes eran la raza primigenia de la humanidad, o sea, los primeros arios puros. Su ideal de esta sociedad era retornar a los orígenes y realizar las correspondientes conquistas para renacer esta civilización.
Ya sabemos que históricamente Hitler y el régimen nazi tenían como meta la supremacía de la raza aria, de la cual ellos creían que eran los descendientes, y pues a través de las conquistas, de la guerra, lo que pretendían era hacer que precisamente esta raza de la que ellos eran parte fuera la que reinara en el mundo, e incluso erradicar las que ellos pensaban que eran inferiores. También creían que la Tierra estaba inexplorada bajo su superficie y que la humanidad convive con otras civilizaciones intraterrestres más avanzadas. Recuerde que anteriormente habíamos hablado precisamente de la teoría de la Tierra hueca, de que incluso se puede encontrar todo un ecosistema por dentro de la Tierra, con continentes, mares, e incluso un sol por dentro de la Tierra que fungiría como nuestro propio sol, da la posibilidad a la Tierra de mantener a la vida. Para los miembros de esta sociedad, los arios serían los últimos descendientes de una de estas razas avanzadas y cuyo lugar de origen fue destruido u olvidado, como dijimos, en alguna catástrofe, ya sea 100% natural para ellos o por la providencia divina de las deidades que ellos tenían en esos momentos. La sociedad Thule se ha convertido en el centro de muchas teorías conspirativas sobre la Alemania nazi. Algunas de estas teorías incluyen la creación de una nave espacial, de armas secretas, debido a que el grupo ayudó a Hitler con sus habilidades de oratoria. Algunos han sugerido que incluso la sociedad le concedió a él poderes mágicos que lo ayudaron con el posterior éxito que tuvo con el alza de su partido y de su régimen. También se afirma que la Thule, que es el Shaft, contaba con una psíquica llamada María Orsic, que los convenció de que la raza aria no era de este planeta, que venía de una estrella, de la estrella Aldebarán, concretamente en la constelación de Tauro, a unos 65 años luz de distancia. Luego de la caída del nacionalismo, la sociedad Thule fue una de las muchas organizaciones que se disolvieron, y cuando von Sabendorf volvió a Alemania y publicó un libro sobre la sociedad Thule, Weber Hitler Camp, así se llamaba, fue arrestado y este libro fue prohibido. Fue inmensamente atacada la sociedad Thule y destruida por otra que era la Orden Rosacruz y su guardia de legionarios, esto en el año de 1949. Y esta misma confiscó varios de los libros y artículos, entre otros elementos, de la sociedad Thule. Así que básicamente hubo un enfrentamiento entre sociedades secretas que en realidad no es nada raro. Pero sí me llama mucho la atención de que gracias a María Orsic pasaran de creer que pertenecían a una raza antigua pero proveniente de la Tierra a creer que en realidad era de una raza proveniente de una estrella ajena a la nuestra. Yo creo que los alemanes estaban demasiado metidos tanto en el ocultismo como pues en creencias ya un poco más de ciencia ficción que sería para nosotros. Pero sí, si usted se pone a investigar sobre lo que fue las creencias de Hitler y de algunos allegados como Himmler, ellos de verdad estaban muy interesados en todo lo que era lo sobrenatural, conocimientos ocultos y tecnología avanzada que no necesariamente provenía de la Tierra. Como una nota, los nazis también persiguieron localización de objetos importantes e históricos, supuestamente con poderes mágicos, como lo es el conocido Santo Grial, que se menciona en muchas novelas, sobre todo de la Edad Media, también como lo es el Arca de la Alianza, que salía en esa película de Indiana Jones, o la lanza de Longinos, que usted la recordará de la película Constantine de Keanu Reeves. Se supone que es la lanza con la que se penetró el costado de Jesucristo mientras era crucificado. Según diferentes leyendas, estos artefactos poseían poderes mágicos que los nazis creían que les ayudarían a conquistar pues básicamente todo el planeta en su campaña por recuperar el dominio de esta raza aria que ellos creían que era pues la raza, la mejor raza, la única que estaba destinada a llevar la batuta de todo el control terrestre. Y pues se me hace algo hasta cierto punto triste que una de las más grandes masacres que ha habido en la historia bélica de la humanidad haya sido por creencias que en realidad no estaban completamente comprobadas.
porque cuando nosotros leemos una noticia sobre alguna matanza, algún asesinato, hay mucha diferencia entre que sepamos que sucede por simplemente querer obtener algún bien, por la avaricia, por algún crimen de odio, y es diferente cuando simplemente fue por alguna creencia que ni siquiera está comprobada. Ahí es cuando sí, de verdad se nos hace algo triste porque pues la razón como que ni siquiera va a la acción que se tomó. Y continuando con los proyectos ocultos, ya pasamos por el proyecto Stargate, vamos con el proyecto Blue Book. El proyecto Blue Book es un poco más famoso y tiene que ver con una investigación que se hizo en el siglo pasado sobre el muy documentado en esos tiempos fenómeno OVNI. El proyecto Libro Azul, traducido al español, fue una serie de estudios sobre ovnis por parte de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Fue el segundo renacimiento de este tipo de estudio, comenzando en el año de 1952 y estuvo activo hasta 1969, que fue pues el año del alunizaje por parte de Buzz Aldrin y de Neil Armstrong. El objetivo de este proyecto Libro Azul era determinar si los ovnis eran una amenaza potencial para la seguridad nacional. Se recogieron y analizaron y se archivaron miles de informes de avistamientos. Este ha sido el último proyecto de la Fuerza Aérea relacionado con ovnis que se haya hecho público hasta ahora. El primer jefe de este proyecto fue el capitán Edward J. Ruppelt. Siguiendo sus órdenes, se creó un estándar para relatar estos fenómenos. Básicamente se creó una manera ya más estructurada de cómo reportarlos y fue precisamente Ruppelt quien acuñó el término OVNI para sustituir a platillo volante. Como sabemos, OVNI es objeto volador no identificado, en inglés Unidentified Flying Object, y anteriormente pues nada más por la forma en que se veía este fenómeno pues le pusieron platillo volante. El astrónomo y muy famoso, de verdad, yo también lo he leído en algún momento, el astrónomo J. Allen Hynek era el consultor científico del proyecto. Trabajó en él hasta su conclusión y él fue el que creó el concepto que hoy se conoce como encuentros cercanos. Según Ruppelt, hacia finales de 1951, varios generales de alto rango muy influyentes en la Fuerza Aérea estaban tan descontentos con el estado de las investigaciones OVNI que fue llevado a cabo por las Fuerzas Aéreas que desmantelaron el proyecto Groch, que fue un proyecto anterior, y lo sustituyeron por el proyecto Blue Book. Durante el tiempo que duró este proyecto, que finalizó, como dije, en el 69, se recogieron 12,618 informes ovnis y al final se concluyó que la mayoría eran malinterpretaciones de fenómenos naturales como nubes, estrellas y algunos otros fenómenos naturales, incluso aviones. Unos cuantos fueron considerados fraude y 701 casos, que son aproximadamente el 6%, fueron clasificados como inexplicables. No era que decretaran que eran platillos voladores, sino que simplemente no tenían una explicación lógica inmediata que se les pudiera atribuir. Los informes siguieron archivados y están disponibles bajo la Ley de Libertad de Información de Estados Unidos, pero los nombres de los testigos y otras informaciones, ya sabes, están rayados con la línea negra, están censurados, eliminados. Los casos considerados excelentes típicamente implicaban varias características, factores, que serían testigos experimentados como pilotos, personal militar, o que hubiera múltiples testigos de un solo avistamiento, corroborando las afirmaciones con pruebas como fotografías, detecciones de radar o algún otro material que pudiera ser tangible. Para que un caso pasara a ser considerado como explicable apenas, era necesario solo que dos analistas por separado tuvieran que estar de acuerdo sobre la conclusión. Pero para que fuera considerado como desconocido, se necesitaba 4 analistas que estuvieran de acuerdo. De este modo, pues el criterio era bastante riguroso. No querían caer en el sensacionalismo de que cualquier avistamiento ya era inmediatamente un avistamiento ovni. El proyecto Libro Azul declaró que las observaciones de los ovnis fueron generadas debido a histerias de masas. Ya sabe, siempre se trata de que si viste algo raro y lo viste con otra gente es que todos estaban locos. Individuos que inventan casos fraudulentos para buscar publicidad, eso sí los hay bastantes, y
a veces es decepcionante ver en redes sociales los videos que parecen tan falsos y simplemente hacen que la gente se aleje de este tipo de temas. Y también se decía que esto era perpetrado por personas con algunos problemas mentales o malinterpretación de varios objetos convencionales, como se había comentado que pudieron haber sido aviones o algún efecto del clima. Finalmente, décadas después, la Fuerza Aérea de los Estados Unidos cerraría oficialmente sus investigaciones de este fenómeno y todos los archivos quedarían disponibles para descargar online. Así que ya después, pasadas varias décadas, y yo creo que algunas cosas movidas, editadas y escondidas, técnicamente ya se encuentra disponible para que lo pueda descargar. Incluso hay documentos que se pueden descargar, por ejemplo, de las páginas del FBI, y hay muchos sucesos famosos desclasificados, como lo son el famoso platillo que se estrelló en Roswell, que está el archivo disponible para descargarse. Entonces, obviamente, después de que ya tuvieron su tiempo ahí para meterle mano, pues ya se hace pasar al público, y se cree que esto se puede hacer precisamente para que se vea como algo, pues, normal, que si es publicado es porque no tiene una explicación tan paranormal o que no tiene que rebuscarse más, y así se pueden quitar el reflector de encima de estas áreas del gobierno. Y hablando precisamente del fenómeno OVNI, vamos a hablar de un fenómeno de este tipo, pero que se dio también durante la Segunda Guerra Mundial y que le dio nombre a la famosa banda que ya conocemos como Foo Fighters. Este término fue utilizado por los por los pilotos de los aviones aliados para describir un fenómeno aéreo que ellos experimentaban durante las operaciones que llevaban a cabo en esta guerra. La historia habla sobre los primeros informes de estos objetos no identificados a partir de 1944. No fue al principio de la guerra, al parecer fue en los últimos años, y desde ese momento los testigos asumirían que los Foo Fighters eran armas secretas empleadas por el enemigo, en este caso los países del eje. Los aviadores de Estados Unidos intentaban describir una clase de bolas, esferas luminosas que se encontraban volando sobre Alemania en la noche. La descripción que hacían era la de unos objetos brillantes, y algunos pilotos los describían como luces capaces de realizar giros extremadamente violentos antes de desaparecer. Lo curioso es que en estas primeras informaciones hablaban de objetos que volaban en formación a los aviones aliados y que se comportaban como si estuvieran bajo algún control inteligente, que no era algo simplemente al azar, sino que tenían formaciones, movimientos que no podían ser hechos simplemente por entropía. Aunque en ningún caso se mostró algún comportamiento hostil, nunca hubo que se tenga registrado un ataque por parte de este fenómeno hacia los aviadores de la Segunda Guerra Mundial. Ya en 1945 aparecían las primeras explicaciones científicas sobre lo que estaba ocurriendo. Se ofrecían dos versiones: la posibilidad de que estos avistamientos eran una ilusión causada probablemente por el deslumbramiento de las ráfagas de fuego antiaéreo, de las balas pasando básicamente en la línea de visión de los pilotos. Podría verse como un destello por el calor de las balas disparadas. O bien se sugería que se debía a un tipo de descarga eléctrica de las alas de los aeroplanos. Es algo que se relaciona con un fenómeno que se llama fuego de San Telmo, que todavía hay reportes por parte de pilotos comerciales. Se trata de un fenómeno donde se pueden llegar a ver luces, como le comento, en aviones comerciales, en vuelos normales, y se tiene este nombre de San Telmo. Eso también puede ser algo que podemos investigar para más adelante. Otra de las explicaciones oficiales de la época, llena más de sentido común, decía que estos avistamientos tenían que ver con la situación de los pilotos, que pues obviamente en un estado de combate, de cansancio, de fatiga por el fragor de la batalla, pues podía tratarse simplemente de alucinaciones causadas por estas condiciones estas condiciones en las que estaban los pilotos. Todos sabemos que cada soldado que haya participado en una guerra tiene algunas secuelas mentales, ya sean menores o muy marcadas,
y no sería raro que alguna de ellas podría evolucionar en alguna visión o ilusión óptica, sobre todo si se está en pleno combate. Hay dos hechos fundamentales que nos deja ver que los Foo Fighters en sí no eran un arma secreta de los nazis. La primera es que este tipo de fenómenos se han dado y se han reportado en otros puntos del planeta, y la otra y la más importante es que ninguno de estos objetos llegó jamás a atacar a ninguno de los pilotos. Es por eso que en realidad se cree que pues no eran ningún aparato desarrollado por Hitler y su secta ocultista, no era la famosa Die Glocke, que eso vamos a tratarlo más adelante, sino que simplemente es un fenómeno que hasta ahora no se puede explicar. Se relaciona con los ovnis, algunos creen que fue un fenómeno meteorológico o que simplemente fue la mentalidad alterada de los soldados en ese momento. Yo prefiero pensar que sí es algo que se da a ver, a experimentar en situaciones específicas. Como todos sabemos, hay situaciones como son la erupción de volcanes, donde se puede llegar a ver este tipo de fenómenos. Hay muchos videos, sobre todo de nuestro famoso volcán Popocatépetl, donde se puede observar que en alguna emisión o incluso erupción se tienen algunos objetos voladores en las cercanías, y se han hecho muchas teorías sobre de que si se están reabasteciendo de energía, que si están estudiando este evento natural de nuestro planeta, pero siempre en algún fenómeno o evento que tenga alguna magnitud, incluso peligro, la mayoría de las veces se puede encontrar algún objeto por ahí rondando, y una guerra tan sangrienta como lo fue la Segunda Guerra Mundial, pues no creo que haya sido alguna que se haya dejado fuera de esta presencia. Lo que le quiero comentar ahora, ya para terminar en nuestra emisión, es brevemente sobre un proyecto que nos va a dar todavía más temas para hablar más adelante, también llevado a cabo por el área militar de Estados Unidos, y se trata de un proyecto llamado Pegasus. Fue un programa clasificado relacionado con investigación y desarrollo bajo la famosa agencia DARPA, que también eso da mucho de qué hablar, porque incluso se trata de una agencia que supuestamente puede alterar el clima. En este tipo de proyecto, lo que se estaba investigando eran los efectos de los viajes en el tiempo y la teleportación en los niños, así como transmitir información importante acerca de eventos pasados y futuros al presidente de los Estados Unidos y la comunidad de inteligencia militar. Unos documentos supuestamente recuperados del apartamento de Nueva York del famoso Nikola Tesla, después de su muerte en el 43, reveló el esquema de una máquina para teletransporte de objetos. Y todos sabemos que Nikola Tesla tuvo bastantes inventos que rayaban en la ciencia ficción, y lamentablemente yo creo que esto tuvo mucho que ver con su famosa muerte. Las máquinas usadas por los científicos del proyecto Pegasus supuestamente hacían uso de una energía llamada energía radiante. Esta energía creaba un tipo de cortina brillante dentro de dos brazos elípticos, y esta energía se entendía como latente, omnipresente en todo el universo. Y su propiedad más sorprendente era precisamente poder doblar el espacio y el tiempo. Una vez ya iniciado este proceso, simplemente se pasaba a través de esta cortina y se llegaba al punto de la historia donde se había programado con anterioridad. Y curiosamente hay una historia sobre un supuesto participante integrante de estos experimentos que se llama Andrew Basiago, que él comentaba que su padre estaba metido en este proyecto y de niño fue mandado hacia el pasado, concretamente a la época donde Abraham Lincoln estaba vivo. Pero lo más sorprendente de esto es que se tiene, incluso en internet la puede encontrar, una fotografía presentada por Andrew Basiago, donde él está en Gettysburg, donde se da el famoso discurso por parte de Lincoln, y yo lo he visto y es simplemente un niño parado junto a soldados en una fotografía en blanco y negro. Esa es básicamente la evidencia que presenta Andrew Basiago de haber participado en este proyecto, que no solo se trataba de enviarlo a través del tiempo, sino que al parecer también lo habían enviado al planeta Marte. También esto está bastante relacionado con el famoso proyecto Filadelfia,
que fue llevado a cabo por la Armada de Estados Unidos, y se trataba de un evento donde se teletransportó básicamente todo un barco del ejército, perdón, de la Armada, y donde supuestamente al regresar toda la tripulación se encontraba fusionada con el metal de la embarcación. Obviamente hubo muertes y se supone que algunos miembros de estas personas, del cuerpo de estas personas, se quedaban completamente fusionados con la embarcación que se teletransportó junto con ellos, y como lo hemos visto en algunas películas, pues simplemente se mezcló y se hicieron uno. Esto fueron los temas que quise presentarle el día de hoy respecto a los proyectos ocultos y las sociedades secretas, que le comento, todo esto tiene algo de verdad, todo lo que ha sido documentado a través de la historia, y no dudo que por ahí se sigan haciendo algunos experimentos e investigaciones sobre cosas que nosotros consideraríamos bastante increíbles y mucha gente descartaría en un segundo. Pero como ya sabe, aquí en Mundo Increíble le damos la información para que usted nos comente si le parece que es cierto o si le parece que nada más es puro mentirero. Pero bueno, yo le agradezco que nos haya acompañado en esta emisión de Mundo Increíble. Espero que nos acompañe el próximo viernes. Ya sabe que nos encuentra de 8 a 9 de la noche, y pues déjanos ahí en algún comentario alguna sugerencia de un tema que podamos investigar para nuestro siguiente encuentro. Y yo le recomiendo, como ya le dije, métase a la página de la Universidad Pedro de Gante y vea la oferta educativa que hay para usted, si está pensando en cursar el bachillerato, la licenciatura o incluso la maestría. Así que métase a la página www.upg.mx. Yo soy Fernando Carrizales y les agradezco bastante que nos hayan acompañado en su emisión de Mundo Increíble. Muchas gracias.